Amados hermanos, yo veo una providencia de Dios muy especial en estas lecturas, dados los momentos que estamos viviendo en nuestra patria Colombia. Soy consciente que algunas personas se conectan desde otros países, pero también sé que en muchos otros lugares también se presentan tensiones, divisiones, polarización. Digo que estas lecturas son providentes porque la primera lectura nos muestra la manera cristiana y por consiguiente católica, la manera cristiana de resolver las diferencias y las tensiones. Ese es el gran mensaje que tiene esa primera lectura. No todo fue color de rosa, como se dice, en aquellos primeros años de la iglesia. Hubo también diferencias de opinión, discusiones, peleas, división. Pero lo más hermoso es ver, como se presenta en este texto, la manera como se resuelve esa herida, cómo se sana esa división. Algo que necesitamos urgentemente y profundamente, no solo digo en el país, sino en todas partes. Lo necesitamos también en la iglesia. Hay unas tensiones muy duras que estamos viviendo en la iglesia, especialmente por el llamado camino sinodal en Alemania. La palabra más dolorosa que puede pronunciar un cristiano es la palabra cisma, porque cisma significa división, ruptura. Y la gran oración de Cristo, que fue el motivo también de su sacrificio en la cruz, está expresada en estas palabras: que todos sean uno. O sea que un cisma es un atentado contra el corazón de Jesús. Un cisma es una puñalada contra el Señor. Un cisma es un desgarramiento en su alma. Y un cisma es una contradicción frontal contra su oración y contra el propósito de su ofrenda en la cruz. Así que también en la iglesia tenemos motivos de preocupación. Luego está la situación en muchas familias. Han dicho varios, y yo tengo que repetirlo aquí, que la pandemia, más que producir situaciones, lo que ha hecho es revelar y agravar situaciones. Porque a veces los problemas que hay en la pareja, los problemas que hay en la familia, quedan un poco disimulados, podríamos decir, cuando las personas pueden ir a su trabajo, pueden irse a otras partes, muchas veces sin solucionar sus diferencias, muchas veces sin aclarar lo que está mal, sino simplemente aplazando esas necesarias conversaciones. Pero cuando llega un tiempo que de muchas maneras nos obliga a encontrarnos, nos obliga a vernos las caras, pues entonces es inevitable que surja lo que estaba ahí. Desde una perspectiva cristiana, es por supuesto doloroso que surjan estos problemas entre las parejas o las familias, pero, como hemos dicho en otras oportunidades, Dios no muestra una herida si no es para sanarla. Así que si Dios ha mostrado divisiones en los países, en la iglesia, en las familias, incluso en el interior de nuestros propios corazones, es porque Dios está dispuesto a sanar. Y el camino de su sanación es precisamente lo que encontramos en esa primera lectura. Mientras tanto, el Evangelio nos trae el gran mandamiento del amor. Ese amor que parece excluido desde muchas orillas de intereses políticos y económicos. Lo contrario del amor, nos decía el Papa Francisco hace unos cuantos meses, decía, más contrario que el odio es la indiferencia cuando se trata del amor. Lo contrario del amor, incluso más que el odio, es la misma indiferencia. Y Cristo nos ordena aquí que nos amemos unos a otros,
Pero ha habido mucha indiferencia durante mucho tiempo. Cuando una persona o cuando un grupo de personas se encierran en su comodidad o en sus privilegios, en que lo tienen todo resuelto y se olvidan de los dolores y de las privaciones y del hambre que otros están sufriendo, ¿qué crees tú que va a pasar? Eso es preparar lo que popularmente llamamos una olla a presión. Y eso estallará, y estallará feo, como se dice. Entonces, este mandamiento del amor, hemos de interpretarlo en esos dos sentidos, como una lucha contra la indiferencia, que nos hace cómplices, y como una lucha contra el odio mismo, porque también existen expresiones de odio que se concretan dolorosamente en las heridas, en los casos graves, en las muertes. Y ha habido muertos aquí en este país, no solo en estos últimos acontecimientos, sino en una larga historia de violencia. Entonces, estas lecturas, hermanos, nos hablan profundamente al corazón, nos hablan directamente al pecho. Ahora bien, cuando hay sufrimiento y cuando hay graves problemas, soltar simplemente la frase todo se arregla con el amor, ese es un modo un poco irresponsable de obrar. Es verdad, la respuesta está en el amor, pero hay que darle un camino al amor. El amor tiene que hacer un camino para llegar a nosotros. Y ese camino fue el que recorrió Cristo y es el que aparece sugerido en el Evangelio de hoy. Observemos lo que dice: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pregunta, ¿esa frase quedó ahí puesta como en el aire, en lo abstracto? No, esa frase se volvió realidad, se encarnó en nuestro Señor Jesucristo, porque Él dio su vida, la dio en los dos hermosos sentidos que tiene esa expresión, la dio día por día, sirviendo, predicando, sanando, exorcizando, perdonando. Él gastó sus días amándonos. Él entregó su vida. Entonces, ahí tenemos lo que significa dar la vida. Y luego, segundo sentido, Cristo dio su vida por nosotros en ese otro hermoso sentido. ¿Cuál? En el momento de la cruz. Su poderosa intercesión, su corazón sacratísimo, son la expresión viva de una oración perfecta y de una entrega perfecta. Ese es Cristo. Entonces, ¿cómo se llega a la reconciliación? Porque vamos a volver a la primera lectura. Pero antes de volver a la primera lectura, démonos cuenta cómo se llega a eso. Se llega cuando nosotros experimentamos que hemos sido elegidos. No sois vosotros los que me habéis elegido a mí. Fui yo quien os elegí a vosotros. Que yo conozca a Cristo es un regalo de Él. Que yo sepa de Cristo es un regalo de Él. Que yo conozca de su amor, que yo experimente su amor es un regalo de Él. Y todo tiene que empezar por ese regalo. Esa es la versión cristiana de la reconciliación. No es solamente la sola voluntad humana. Claro que es maravilloso que se abran espacios de diálogo y todo eso está muy bien. Pero la propuesta cristiana auténtica supone esto. ¿Qué? Que recibamos el regalo de su amor, el precioso regalo de su amor. Que nos sintamos, que nos sepamos, que nos reconozcamos amados sin mérito nuestro. Ahí es donde empieza. Y recuerdo aquí, porque es pertinente, aquella frase de nuestra querida Catalina de Siena: el alma, viéndose tan amada, ya no puede defenderse de amar. Es decir, que es Cristo el que hace posible este ámense unos a otros. Ese mandato puesto así simplemente en el aire,
queda casi como una burla frente al dolor y la indignación que muchos sienten. Pero si esos, que con razones justificadas seguramente, se sienten indignados, o se sienten traicionados, o se sienten abandonados, si ellos se encuentran con este Cristo, entonces se hace posible que el mandamiento del amor tenga su lugar. No se nos olvide que ese amor no es simplemente un sentimiento seguramente dulce, amable. Mira, es más que eso. Sabemos que es más que eso porque dice aquí: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea que el permanecer en el amor es también permanecer en la obediencia a Cristo. Dejarme amar por Cristo es entrar en la atmósfera de su verdad y su bondad, y por consiguiente es vivir la palabra que Él me entrega. El mismo Cristo que me entrega ese amor, me entrega esa palabra. Y la comparación que siempre pongo es la comparación del médico, del buen médico, ese médico que quiere mi bien. Pero ¿qué pasa si ese médico quiere mi bien y yo no le hago caso a las recetas, a los medicamentos, a los tratamientos, a las terapias? ¿Qué pasa con ese? ¿Qué pasa con ese médico? Que ese médico no podrá hacerme el bien que él mismo quería hacerme. Lo mismo pasa con Cristo. Por eso, el camino de la reconciliación entonces consiste ¿en qué? En que ya Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, que nosotros hemos de experimentar ese amor hasta el punto de sentirnos rebosar y que hemos de permanecer en la obediencia a su palabra. Por algo dice Mateo capítulo 28, enséñenle a la gente, enséñenles a los pueblos todo lo que yo les he mandado a ustedes. Cristo quiere que las naciones del mundo, que el mundo entero permanezca en la esfera cálida, luminosa, redentora, liberadora de su amor y de su palabra. Cuando esto se hace realidad, cuando esto se hace vida, ¿qué pasa entonces? Pasa algo fantástico. Y es que aunque tú y yo tengamos diferencias, si tú eres de Cristo, tú estás poniendo en primer lugar el amor de Cristo y la unión con Cristo. Y si yo soy de Cristo, yo estoy poniendo en primer lugar el amor de Cristo y la unión con Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tus ideas no son exactamente las mismas mías. Que lo que tú quieres no es exactamente lo que yo quiero, porque somos personas distintas. Y esto que te estoy diciendo vale para la iglesia, vale para las parejas, vale para las familias, vale para Colombia, vale para otros países. Entonces, si tú eres de Cristo, entonces tenemos un punto de encuentro, tenemos un lugar de encuentro. Y ese lugar de encuentro es el que nos permite empezar a leernos sin los 3 vendajes que suelen oscurecer los ojos humanos. Porque cuando a una persona le ponen una venda en sus ojos, pues no puede ver. Pero es que nosotros tenemos 3 vendas puestas y por eso no es de extrañarse que nos demos golpes como 2 personas encerradas en una habitación que no solo tienen las vendas en los ojos, sino también tapones en sus oídos. Y entonces si yo estoy, imagínate esa situación tan miedosa, si yo estoy en una habitación oscura para mí porque tengo esas vendas y con los oídos tapados y siento que alguien me va a tocar, pues yo lo golpeo. Esos son los golpes, esos son los insultos, esos son los maltratos. Eso es lo que sucede, porque estamos ciegos y sordos. Pero las 3 vendas se pueden quitar y las quita Jesucristo. ¿Cuáles son esas 3 vendas? Muchas de ellas han aparecido, por ejemplo, en las noticias y en las reflexiones que muchas personas han hecho sobre las noticias de nuestro país en estos días. Por ejemplo, una venda es
el orgullo, la soberbia. Esa incapacidad para reconocer, me equivoqué. Si se hubieran dicho esas palabras a tiempo, si se hubiera reconocido el error a tiempo, ¿cuánta sangre y cuántos daños nos hubiéramos ahorrado? No todos seguramente, pero muchos sí. Entonces el primer problema, el primer peligro es ese. El primer peligro es que nosotros nos quedemos con la venda. ¿Cuál venda? La venda de la soberbia. Pero llega Cristo, que es mi Redentor, que me ha mostrado que yo soy un pecador, y Él se ha mostrado como Cordero que quita el pecado. Y Cristo me ayuda a quitarme esa venda, la venda de la soberbia. Y ahí empiezan a mejorar las cosas. Segundo, la segunda venda nos la recuerda Santo Tomás de Aquino, se llama la ignorancia. Y no me refiero aquí a la ignorancia de teorías, me refiero a la ignorancia, el desconocimiento de lo que la otra persona está viviendo. Llegar a entender, llegar a descubrir el dolor que tiene la otra persona, la necesidad que está padeciendo, el bien que también la otra persona trata de preservar. Esto es lo que hace fundamentalmente que no podamos escucharnos. Es una gran dificultad que tenemos para escucharnos. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo escucharnos? Nos cuesta tanto trabajo porque permanecemos en esa terrible ignorancia. Ignoramos lo que la otra persona está viviendo. Así no se puede. No se puede. Por algo hay tantas expresiones que dicen, tienes que ponerte en los zapatos del otro. Entonces hay que vencer la ignorancia, hay que recuperar la capacidad de ver el punto de vista del otro. ¿Cómo me ayuda Cristo a quitarme esa venda? Cristo me ayuda a quitarme esa venda cuando me hace ver, como le hizo ver a Pablo, que yo estaba ciego. ¿Viste que la conversión de Pablo, que fue algo milagroso, consistió entre otras cosas en que Pablo se quedó ciego, ¿te acuerdas? Quedó ciego por varios días. Cuando llega una verdadera conversión, uno se da cuenta, oiga, yo estaba ciego. Y cuando uno ha tenido el gran descubrimiento, porque es un gran descubrimiento, cuando uno ha tenido el gran descubrimiento de que estaba ciego, con una cosa maravillosa sucede. Y es que de ese punto en adelante, a uno le queda siempre la capacidad de decir, ¿y qué tal que yo no esté entendiendo? ¿Y qué tal que yo no me haya dado cuenta? ¿Y qué tal que yo no haya visto? Entonces, primera venda que hay que quitar, la soberbia. Segunda venda que hay que quitar, la ignorancia vital. No teórica, vital, existencial. Y tercera venda que hay que quitar la venda de la ira. La ira enceguece. Decía Séneca que un ataque de ira era como un ataque de locura momentánea, que no es tan momentánea por lo que hemos visto en estos días. Entonces, mis hermanos, la ira enceguece. La ira hace que nos convirtamos en juguetes de las tinieblas. Ya se trate de ira de policías o ira de manifestantes. Ya se trate de ira que se viste de venganza, de desquite, de no me dejo. Entonces, ¿cuáles son las tres vendas que hay que quitarse? La soberbia, la ignorancia y la ira. Cuando Cristo nos ha quitado estas vendas, empezamos a vernos de otra manera. Es decir, de hecho empezamos a vernos. Antes no nos veíamos. Empezamos a vernos. Y cuando empezamos a vernos, empezamos a reconocernos. ¿Reconocernos cómo? Tú eres un amado y redimido. Y tú eres una amada y redimida. Yo soy un amado y redimido. Entonces, quitadas esas vendas, solucionada esa ignorancia, pasa lo que nos describió la primera lectura.
empezamos a descubrir, es que ya te entiendo qué es lo que tú quieres. Es que ya entiendes tú qué es lo que yo quiero. Y ambos nos damos cuenta de que queremos lo que es mejor y que queremos servir a Dios. Entonces, los caminos que antes eran divergentes se vuelven convergentes. Empezamos a reencontrarnos, empezamos a descubrirnos como hermanos. ¿Y cuál es el fruto de esa comunión recuperada? Está al final de la primera lectura de hoy y con esto termino. Mira lo que dice. Al leer aquellas palabras alentadoras, aquí tendríamos que decir, al escuchar aquellas palabras alentadoras, se alegraron mucho. Vendrá la alegría a ese hogar que estaba en pelea. Vendrá la alegría a esa iglesia que parecía que iba a estallar en cisma. Vendrá la alegría a esa pareja donde ya no había otra cosa sino acusaciones y amargura. Vendrá la alegría, así se lo pedimos al Señor. Vendrá la alegría a ese país que parecía que iba a estallar en 1000 pedazos. Vendrá la alegría si permitimos que llegue Cristo a nosotros y que haga su obra en nosotros. Amén.